Bueno, pues muy buenos días a todas las personas que nos están viendo en diferentes partes del mundo. Hoy nos encontramos desde Puerto Rico y me encuentro con tres mujeres espectaculares que también se encuentran en diferentes partes del mundo, aquí hablando sobre las industrias creativas, las mujeres, gobiernos y sobre todo de los trabajos del futuro. El día de hoy me encuentro con Dianis de Jesús, una experta en industrias creativas que han impulsado esta nueva forma de ver las economías del mundo desde la creatividad. Adicional nos encontramos con Marcela Berland, que se encuentra en Estados Unidos, pero ella es argentina y sobre todo nos va a comentar hoy cómo los gobiernos están impulsando las industrias creativas y siempre vamos a tener aquí en estos panels una mujer hablando sobre emprendimiento y esa es Kelly Holwell. Y bueno, yo creo que vamos a iniciar con la academia, esa representación de las industrias creativas y sobre todo el corazón de lo naranja. Hola Dianis, ¿cómo estás? Hola, saludos a todas. Qué gusto estar con ustedes. Bueno, Dianis, cuéntanos un poco qué son las industrias creativas y por qué son importantes para los empleos del futuro. Sí, tremendo. Bueno, primero que nada, muy honrada de ser parte de este diálogo. Sumamente importante que sigamos ganando, ¿verdad? Conciencia y entendimiento de estos temas tan críticos en este momento que estamos viviendo. En términos de cómo definimos, ¿no?, las industrias creativas, hay muchos estudios, definiciones, clasificaciones en el mundo para las industrias creativas y culturales, para su potencial económico, ¿verdad? Y cómo se mide ese potencial económico. A mí particularmente me gusta referirme a la definición de las Naciones Unidas, y se las voy a leer para ser más precisa, que dice: cualquier actividad económica que produzca productos simbólicos que dependen mayormente de la propiedad intelectual y que tienen el potencial de llegarle a un mercado amplio. Eh, Así que ahí yo creo que capturamos, ¿verdad?, unos elementos clave que tienen que ver con la propiedad intelectual, ¿no?, el intangible de las ideas, y el tema de activar el potencial de ese intangible para generar, ¿verdad?, productos comerciales que luego puedan llegarle a mercados amplios. Así que esa combinación, esa ecuación es lo que hacen las industrias creativas. A nivel mundial, ¿no?, y distintas ciudades y distintos lugares también definen o clasifican estas industrias de distintas maneras de acuerdo a las prioridades que hayan, ¿no? Así que a nivel de países, cuando uno empieza a mirar las industrias creativas, te vas a dar cuenta de que algunos países van a decir, ok, son estas 5 industrias, mientras otros países van a decir otras, ¿no? En el caso de Puerto Rico, por ejemplo, nosotros tenemos 1, 2, 3, 4 grandes áreas donde clasificamos las industrias creativas. Para darles una idea, es diseño, artes, medios y servicios creativos. Y como ven, son unas áreas muy amplias y entonces debajo de esas áreas hay unas subcategorías. Por ejemplo, en el área del diseño tenemos el diseño de modas, el diseño industrial, el diseño interior, etcétera, etcétera. So, así más o menos le puedo dar una idea de cómo se ven estas clasificaciones. Y eso, yo creo que eso realmente contesta tu pregunta de qué son y cómo se clasifican y definen. Sí, dentro de la pregunta que te mencionaba, te preguntaba básicamente sobre los trabajos del futuro. Digamos que nosotros nos hemos adelantado a esa revolución ya digital. Yo creo que 10 años con todo lo que estamos viviendo en esta pandemia. Y dentro de las clasificaciones de esos trabajos del futuro está un poco el tema de la programación, saber un poco cómo las personas pueden manejar esas herramientas tecnológicas, pero ahí es donde yo me pregunto y creo que eso es como un poco de la reflexión que he hecho en estos últimos meses, es que el mundo cambió y nosotros también. Entonces, ¿cómo las industrias creativas vienen a ser tan importantes en esta pandemia, Dianis?
Sí, pues mira, hay dos elementos aquí bien importantes. Primero que nada, el tema de que las industrias creativas, ¿no? Y los profesionales de las industrias creativas manejan, ¿verdad? Crean riqueza, crean empleos, crean oportunidades a partir del talento propio y las ideas. Y eso se puede manifestar desde cualquier parte. O sea, básicamente tú necesitas una computadora y tus ideas para generar, para tener todo ese potencial de generación de empleos, riqueza y posibilidades, ¿no? Para individuales y de comunidad y de país desde tus manos. Así que esa es la primera parte. La segunda parte es el rol que juegan los profesionales de las industrias creativas en su intersección con otros sectores. Definitivamente los profesionales de las industrias creativas tienen la capacidad de insertarse en todos los demás sectores para propiciar innovación. Y entonces no es sorpresa, ¿verdad?, que ese profesional creativo hoy esté redefiniendo funciones y cobrando un rol protagónico en las industrias creativas, en el mundo, pero también en su intersección con todos los demás sectores, finanzas, salud, educación, todos los sectores realmente necesitan esa creatividad para generar innovación, esa innovación que estamos necesitando en el mundo de hoy, que está en plena transformación y que estamos, ¿verdad?, repensando cómo todo esto está, ¿verdad?, estamos redefiniendo, recreando, ¿no? Y reconstruyendo el mundo. Así que el profesional creativo no solo tiene un impacto dentro de las industrias creativas, sino en su intersección con los demás sectores, y eso es algo que vamos a seguir viendo más y más de ese rol protagónico que la creatividad está ocupando en el día de hoy. Pues muy interesante y gracias, Dianis, por esta intervención y sobre todo para explicarnos muy bien qué son las industrias creativas y lo que viene para el futuro. Bueno, ahora pasamos con una mujer espectacular. Yo desde el momento que la conocí dije, wow, esta es una mujer con la que vamos a hacer muchísimas cosas, sobre todo proyectos enfocados a la mujer, y por eso es mi pregunta el día de hoy, muy relacionado por qué las industrias creativas son tan importantes para cerrar la brecha de pobreza de las mujeres. Y nada más que Marcela Verla para contarnos cómo lo vamos a hacer. Hola Marcela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Joana? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por estar con este panel de personas tan distinguidas y muchas gracias al web. Y bueno, es una pregunta muy buena. Obviamente tenemos un problema tanto en Estados Unidos, en América Latina, en Iberoamérica, en Europa, y en otras regiones del mundo, en cuanto a la disparidad entre hombres y mujeres. Cuando hablamos de industrias creativas, por ejemplo, en los Estados Unidos, las mujeres no están bien representadas, tienen una representación menor todavía que en otras industrias. Entonces, es mucho lo que tenemos que hacer para poder cerrar esa brecha. Sin embargo, es importante cuando hablamos de poder cerrar esa brecha, no es algo que un gobierno pueda hacer directamente por decreto, tiene que ser algo que sea orgánico y que contemple muchos factores. El primer factor es el poder entender, y hemos hablado mucho con vos, Joana, sobre este tema, poder entender cómo piensan las mujeres, cuáles son los obstáculos y las oportunidades que tienen. Y siempre cuando trabajo con gobiernos les digo, es importante escuchar a las mujeres, poder entender claramente cuál es el problema. En algunos países el problema es que las mujeres son madres solteras a una edad muy joven y por lo tanto quedan descalificadas del sector de la educación y del sector laboral. En otros países son otros temas distintos. Pero cuando se habla de industrias creativas, creo que es importante lo que dijiste anteriormente. En este momento con la pandemia pudimos avanzar mucho y entender la necesidad de la innovación y la creación. Hay una oportunidad única para las mujeres para poder realmente estar en empleos que paguen tanto como los hombres o más y poder estar en empleos de futuro. Mencionabas vos, Johanna, el tema de la programación. Estamos trabajando con algunos gobiernos porque lo que estamos viendo, especialmente en América Latina, es que podemos hacer entrenamientos de programación, tanto a hombres, pero también a mujeres, y pueden tener salarios muy altos. Y los Estados Unidos en particular, en lugar de hacer el outsourcing en India o en otros países, lo pueden hacer
dentro de las Américas, donde tiene muchas ventajas, ya sea por el horario, el tema de horario, el tema de lenguaje, donde el inglés se entiende quizás a veces más que con otras regiones. Entonces hay muchas ventajas, pero es importante que exista un cambio, creo que vaya más allá de pensar solamente en esta industria, pero pensar en la mujer y darle las oportunidades desde el punto de vista de educación, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista que tengan el soporte que necesitan si tienen hijos. Y hay muchos ejemplos que podemos hablar de países que están tomando esas medidas para poder ayudar a la mujer para que realmente pueda tener un papel importante y que no sea solamente palabras que no nos llevan a la acción. Sí, y para complementar, algo también que hemos hablado también con Dianis y con Marcela y por supuesto con Kelly es que las mujeres son creativas. Eso es algo que es innato de las mujeres y eso es lo que nosotros también tenemos que rescatar. Imagínense las mujeres, la creatividad y con nuevas herramientas tecnológicas. Pasaríamos a ser un capital bien importante para el desarrollo de las naciones, haciendo como esa reflexión, ¿no? Y ahora pasamos con Kelly. Kelly es una emprendedora y empresaria colombiana con la cual he tenido el privilegio de trabajar en temas de industrias creativas, por supuesto, con Dianis. Durante la pandemia nos sentamos a pensar, bueno, ¿y qué vamos a hacer por las industrias creativas y cómo vamos a aprovechar esas herramientas tecnológicas? Y complementándolo con una iniciativa que hizo Kelly en Colombia de FEDE Puerto Rico, empezamos a crear algo desde Puerto Rico y ahí fue cuando nosotros estuvimos trabajando con un equipo multicultural. Entonces, mi pregunta para Kelly es la siguiente. Kelly, desde tu experiencia como empresaria, cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia desarrollando todo el proyecto de FEDE Puerto Rico y cómo fue trabajar con estas mujeres innovadoras y a veces hasta un poquito visionarias y que pudimos unir dos países bajo un mismo propósito. Bueno, Joa, muchas gracias por el espacio y bueno, creo que FEDE desde Colombia y por supuesto la alianza que logramos en Puerto Rico, pues es un ejemplo claro de que esta industria, la cultural y la creativa, pues busca una transformación social, digamos que a partir del aumento del consumo de estos bienes y servicios y empezar a crear esos hábitos para educar y para informar de la importancia de esta industria en el sector. En Colombia, digamos que este sector adquiere cada día mayor importancia de cara, digamos que al desarrollo de la economía. Y lo que fue la pandemia, que sabemos pues ha expuesto al mundo a desafíos que de verdad necesitan soluciones excepcionales, a pesar de que hubiéramos sido como el primer sector en verse realmente afectado por la cancelación de eventos, por los festivales, por la cantidad de actividades recreativas. Las industrias creativas y culturales, digamos que ha desempeñado un papel fundamental en esta crisis, sobre todo por el aprovechamiento de los recursos digitales, y fue lo que pasó con FEDE. En esta ocasión, pues logramos unirnos a través del Internet y poder sacar adelante una feria que logró tener un impacto muy positivo con más de 50.000 visitantes. En un simple espacio de interacción donde logramos pues, invitados que incluso es mucho más difícil lograr de manera física y los logramos a través de Internet en un espacio de varios días. La vinculación de Puerto Rico fue totalmente exitosa porque logramos, creo que fueron alrededor de 100 reuniones para alianzas comerciales entre ambos países enfocado en lo que tiene que ver con moda desde el primer sector de la cadena productiva textil. Y se lograron varias negociaciones entre ambos países muy provechosos al inicio de una pandemia. Entonces, vemos realmente, y el ejemplo claro en Colombia es pues el fracaso de cientos de empresarios del sector, micro, pequeñas y medianas empresas que se han visto realmente afectadas e impactadas, y pasar nosotros a ver el agradecimiento de algunas de estas empresas que pudieron aprovechar estos encuentros es
totalmente gratificante. Entonces yo creo que lo que fue el balance en encuentro de ambos países fue totalmente exitoso, fue muy provechoso y al día de hoy esperamos poder desarrollar con éxito un FEDE no solamente virtual para Puerto Rico, sino que podamos hacerlo más adelante de forma física. Claro que sí, es bien gratificante decir más de 50.000 visitas, eh, mirando todo el trabajo que hicimos entre Puerto Rico, Colombia, y esto se debe también al trabajo en conjunto, y también pues aquí hablándolo con Dianis, que también es una persona que ha hecho no solo en el Caribe, sino en Latinoamérica estudios de industrias creativas. Digamos que ella es como el pilar y el conocimiento de este sector, yo creo que de las Américas. Entonces, para nosotros es un privilegio también poder trabajar con ella y ser parte de esas iniciativas que no solo se quedan en pensamientos, sino en hechos. Y por eso quiero volver con Dianis, y me gustaría, ahorita que estamos hablando de todo el tema de las industrias creativas, el proyecto que hicimos con Fede, y me gustaría desde la parte académica que ella tiene, decir como, o preguntarle, cuáles son esos aspectos esenciales para poder emprender desde las industrias creativas utilizando la tecnología. Sí, fíjate, y mucho de esto lo vimos, lo ejemplificamos con Fede, así que les voy a un poco a traer ese ejemplo. Pero específicamente con la tecnología, obviamente COVID, ¿no? Y la pandemia aceleró todo lo que es la digitalización. Más aún, hay una necesidad de reforzar esas destrezas tecnológicas y digitales en muchas de las industrias creativas. Así que ese sería número uno aspecto a considerar, es cómo aceleramos más y más esa digitalización en la intersección con cada una de las industrias que, ¿verdad?, que requieren, tienen necesidades particulares. O sea, diseño de moda no es lo mismo que otros tipos de, ¿verdad?, el cine o videojuegos. Cada una tiene unas necesidades particulares y la digitalización significa cosas distintas. Así que sería, número uno es cómo reforzamos, ¿no?, esas destrezas y las posibilidades que la digitalización le trae a cada industria. Número dos es precisamente el fomentar la mentalidad emprendedora. Esto es un aspecto que hay que seguir reforzando, la parte de la formación y la educación, porque sabemos que los creativos no necesariamente vienen, ¿no?, de esa mentalidad comercial. Y pues esa combinación, ¿no?, de creatividad y comercialización es lo que caracteriza el potencial de las industrias creativas. Así que continuar fomentando esa mentalidad emprendedora es clave. Esto fue algo que uno de los componentes, yo diría, de Fede, que fue que trajimos, ¿no?, ese conocimiento a través de paneles, a través de expertos que vinieron a reforzar, ¿no?, a los participantes de la feria con estos temas. El punto número 3 es dotar a los profesionales de las industrias creativas con las herramientas y el apoyo que necesita el emprendimiento. Y esto se nutre de interconexiones, se nutre de un ecosistema. Y eso es otra cosa que ejemplificamos con Fede. O sea, estas cosas no suceden si no tenemos, ¿verdad?, esas herramientas, ese acceso, ese apoyo. Y por eso es que es importante juntarnos. Y yo creo que eso fue algo también que hicimos en Fede, que fue traernos y juntarnos y unirnos y decir, ok, estamos enfocándonos en el sector moda. No solamente somos un diseñador, ¿verdad?, independiente, sino que somos un ecosistema de diseñadores de moda y cómo podemos, ¿verdad?, ayudarnos y apoyarnos y qué otros elementos hacen falta en esa cadena de valor para que esto sea fructífero. Ese sería el punto número 3. El 4 es generar mapas de ruta, yo diría dependiendo de la industria. Esto es algo que también hablamos en el caso de Fede, y es que, ¿verdad?, hay varios aspectos que considerar en esa cadena productiva que van desde la creación de la empresa hasta exportación mundial, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que pasar para que todo eso suceda, esos mapas de ruta varían por sector. Lo que pasa en el mundo de la moda no es lo mismo que pasa en el mundo de las artes, no es lo mismo que pasa en el mundo
del cine. Cada industria creativa, ¿verdad? Hay que ir poco a poco creando ese mapa de ruta de acuerdo a las prioridades del país. Como les decía, en Puerto Rico se han establecido unos pilares, unas industrias que son más importantes por distintas razones estratégicas, y pues eso es lo que, ¿verdad?, nos guía. Y por último, y no menos importante, es los mecanismos institucionales y las políticas públicas. Y es entender, ¿no?, que sí empezamos con el individuo, empezamos con esa, ¿verdad?, esa actitud emprendedora, pero terminamos para que todo esto tenga un impacto amplio, ¿verdad?, más allá del individuo en generar empleo, pero que impacte la riqueza y ¿verdad?, la productividad de un país. Hay que tener esas políticas públicas en su lugar para que entonces esto realmente tenga un impacto amplio que pueda realmente transformar regiones completas. Así que esos 5 elementos yo diría que, ¿verdad?, que son clave, y los resumo, ¿verdad?, para que no se nos olviden. La digitalización y cómo la avanzamos, la formación y la educación, el tema del ecosistema y cómo nos interconectamos, los mapas de ruta que se tienen que atender de acuerdo a cada industria, y los mecanismos institucionales o las políticas públicas que tienen que estar en su lugar para que todos podamos avanzar y tengamos un impacto más amplio, más allá del individuo, hasta impactar regiones completas. Pues me encanta, Dianis, lo que acabas de decir, es bien importante. Incluso yo cogería esos tips y haría un recorte y lo pondría como cuáles son los pasos para poder crear industrias creativas en un país. Me parece maravilloso y me parece súper importante lo que acabas de decir. Y quiero rescatar el último, que hablabas un tema de las políticas públicas y cómo es importante para impulsar las industrias creativas. Y con eso quiero preguntarle a Marcela, que es una experta en temas de gobernabilidad, ¿por qué los gobiernos son tan importantes para impulsar las industrias creativas y cómo podemos involucrar a las mujeres desde los gobiernos? Bueno, creo que es fundamental que haya una iniciativa para poder, dada la situación en la que estamos todas las mujeres, especialmente si hablamos de las Américas, es muy importante que los gobiernos tomen iniciativas específicas para poder ayudar a la mujer, no solamente en el área de industrias creativas, pero en todos los aspectos que van relacionados con esta industria. Y lo más importante, estamos trabajando, estoy pensando en presidentes con los que he trabajado sobre este tema, y lo más importante es comenzar con una visión. ¿Cuál es la visión? ¿Qué es lo que queremos alcanzar? Porque si no existe una visión global de lo que se quiere hacer con la mujer, es muy, muy difícil poder trabajar todos los aspectos de la mujer para poder ayudarlos en temas específicos como es la parte de las industrias creativas, que es tan importante hoy en día con el tema de la innovación. En segundo lugar, es importante que haya lo que llamamos APPs, que son las asociaciones públicas privadas. Esto no es algo que el gobierno lo pueda hacer solo, pero lo tiene que hacer en conjunto con el sector privado. Es de fundamental importancia, en mi opinión. Y lo tercero que es sumamente importante es que no sea algo de un gobierno y cuando viene otro gobierno lo tira todo abajo. Un ejemplo concreto es con el tema de ciudades inteligentes en Medellín, donde no es solamente una administración que lleva a cabo el proyecto, sino que continúa más allá de la administración de turno. El problema que tenemos en muchos de los países de América Latina es que hay iniciativas hacia la mujer, llega otro presidente y cambia absolutamente todo. Y es importante realmente llevar a cabo los pasos concretos para poder ayudar a la mujer, para darle las herramientas necesarias. No es solamente una cuestión de cupos, porque si la mujer no está preparada para llevar a cabo esa función, si la mujer no tiene el apoyo, si tiene hijos para dejar a sus hijos en una guardería, como sucede en Chile, donde el gobierno exige a todas las empresas que tienen cierta cantidad de empleados a que le den a sus empleados esta opción
de guarderías infantiles dentro de la empresa. Entonces, hay muchas cosas que pueden los gobiernos hacer cuando tienen la voluntad de hacerlo. No es solamente decir vamos a tener ciertos cupos para las mujeres, sino poderles darle las herramientas. En uno de los países que estoy trabajando estamos viendo el tema de hubs de innovación. Entonces, es una de las prioridades que le estamos dando es a las mujeres, porque sabemos, como bien dijiste, Joha, que las mujeres somos muy innovadoras, muy creativas, pero si no nos dan la oportunidad, si no nos dan las herramientas para poder realmente competir de una forma eficiente, porque no queremos estar en un lugar porque somos mujeres, queremos estar porque somos las mejores. Entonces es importante tener esas herramientas y que los gobiernos puedan ayudar para que las mujeres logren alcanzar sus objetivos. Hemos hecho otros proyectos, por ejemplo, en México, combinando el tema de emprendimiento y políticas de medio ambiente, o sea, programas muy, muy importantes dedicados solamente para la mujer, con muchísimo éxito. Entonces, sabemos que cuando la mujer trabaja de una forma que es sumamente focalizada, tiene deseos de trabajar, pero tenemos que ayudarla para que pueda lograr sus objetivos. De ahí la importancia de que el gobierno realmente tenga esta visión y esta misión de ayudar a las mujeres. Sí, muy importante. Incluso dentro de lo que nosotros estamos haciendo también hemos hablado con diferentes gobiernos de diferentes países y nosotros le decimos es que invertir en la mujer es una inversión social inteligente. Las mujeres invierten el 70% de su salario en sus familias y la comunidad. Adicional, las mujeres cuando hay empleabilidad, pues sirve para que el PIB de un país aumente en un 10%. Entonces, esto sí es nosotros no somos feministas, nosotros lo que estamos haciendo y trabajando desde nuestras diferentes áreas es mostrando resultados y diciendo, las mujeres estamos acá para aportar no solamente en nuestras casas, sino en la economía y en el desarrollo económico de las naciones. Y por eso también quiero preguntarle ahorita a Kelly, como empresaria y ahorita pues con todo lo que estamos viviendo con el tema del COVID, pero sobre todo en Colombia, ¿cómo están las industrias creativas y cuáles son los retos que se están enfrentando en este momento en ese país? Bueno, yo creo que la pandemia nos ha generado a todos nuevos desafíos, incluso más para las industrias creativas y culturales, pero también digamos que ha intensificado los desafíos que ya el sector tenía antes de entrar en una crisis sanitaria. Y esta es una realidad, digo yo, que hay que tener en cuenta a la hora de recuperarse o de reinventarse en estos próximos años. Y yo creo que hay dos retos fundamentales si hablo desde Colombia, y que por ejemplo hay baja prioridad en el sector en cuanto a los esfuerzos de recuperación y relacionado, digamos que a la falta de medidas inmediatas o de apoyos suficientes para el sector, hablando en término país. Y algo que también considero muy delicado es la interrupción, por ejemplo, de las cadenas de valor. Esto genera insuficiencias temporales en cuanto a precios, en cuanto a disponibilidad, en caso, por ejemplo, de insumos básicos para la producción de bienes. Un ejemplo simple, los textiles. Y creo a la final que los desafíos que las industrias creativas y culturales enfrentan nos ha llevado como a buscar también nuevos formatos y nuevos modelos para seguir adelante con las actividades o con los negocios que se venían ejecutando. Y digamos que esa búsqueda también ha abierto puertas a modelos de negocio alternativos que estoy segura que son vitales para salir adelante y para la recuperación del sector independientemente de la era digital. Y un ejemplo simple es, por ejemplo, desde lo audiovisual pasamos de ir a los cines, de las filas, de los encuentros de mucha gente, a pasar nuevamente a los autocines, a las ofertas gastronómicas desde el carro. Nos encontramos, por ejemplo, en temas de artesanía, nuevamente, un tema de compra y venta a nivel de e-commerce, ha crecido exponencialmente la venta a nivel virtual de las artesanías.
lo editorial también, las librerías digitales ya ocuparon un lugar más importante, entonces tú mandas el libro simplemente en físico a través de una compra que hacen digital o simplemente se digitalizaron y ya no los encuentras en físico, sino únicamente en la web. Y se ha visto, de hecho, en un estudio reciente, un incremento del 50% en la venta de ebooks y que por supuesto la gente incrementó su tiempo también de lectura. Entonces, creo que a nivel de retos es incluso más importante que intervengan los gobiernos en estos casos que la misma persona, porque todos nos hemos adaptado a la transformación digital, que es la que tiene prioridad al día de hoy. Perdón. Acá hemos estado hablando de cosas bien interesantes, pero acá en esta conversación prima mucho el tema de la tecnología y cómo vamos a utilizar esa tecnología para el futuro. Eh, Ahorita estamos ya finalizando nuestro panel, pero sí me gustaría hacer una reflexión desde esas miradas, Dianis, desde la parte técnica de las industrias creativas. Quería preguntarte muy brevemente qué viene para las industrias creativas y cómo podemos aprovecharlas. Sí, me encanta y me encanta lo que estaba diciendo Kelly, totalmente de acuerdo. Yo creo que sí, ¿verdad? Pasamos un momento de crisis y un momento de emergencia, pero ha llevado a nuevas avenidas de creación de valor y al año, ¿no? De estar en todo esto, empezamos a ver frutos de nuevas posibilidades, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, conciertos virtuales, teatro, ofertas de teatro que entonces llegan a más audiencias, a nuevas audiencias. Y ese tipo de cosas. Yo creo que definitivamente estamos bien ante una nueva ventana de posibilidades que nos trae no solo, ¿verdad?, la digitalización y las posibilidades de la digitalización, sino el vernos forzados a reinventar. Y como decía al principio, en la primera pregunta que me hiciste, esto nos va más allá de las industrias creativas. Yo creo que obviamente el tema tecnológico, ¿no? La programación y el rol que juegan los creativos en la tecnología, pues es muy importante y va a seguir siendo protagónico en todos los sectores. En todos los sectores, y yo creo que esto es una realidad que sobre todo en países que estamos apostándole al emprendimiento, yo creo que va a impactar mucho el rol de los creativos, de los profesionales creativos y cómo tenemos que entonces buscar maneras de insertarlos, ¿verdad? Esas intersecciones de las que comentaba que fomentan la innovación en todos los sectores. Y eso me entusiasma mucho porque lo estoy viendo de cerca, ¿no? Personalmente con mi trabajo y lo veo en muchos colegas, ¿no? Que están en estas industrias, en cómo entonces su importancia en reinventar los servicios médicos, en reinventar servicios financieros, en reinventar todo tipo de ¿verdad?, de sectores. Y para cerrar, les invito a buscar el primer libro que Joana se refería, que es el libro de Economía Naranja, que trabajé para el Banco Interamericano de Desarrollo, donde ilustramos 50 ejemplos de este tipo de innovaciones, ¿no? Y interesante porque esto fue mucho antes de la pandemia, esto fue creo en el 2017, y ya se venía viendo en el sector, en la región de Latinoamérica y el Caribe, la importancia, ¿no?, de las industrias creativas para todo tipo ¿verdad?, de innovaciones y particularmente en nuestra región, que es algo muy, muy importante, es el tema de cómo, más allá de impactar y crear riqueza y crear prosperidad, impacta vidas, creando, ¿verdad?, impactos sociales, impactos culturales, incluso impactos ambientales. Así que les invito a ver ese libro que lo pueden conseguir online en iadb.org, buscan Banco Interamericano y lo pueden conseguir, y ahí pues van a poder ver más claramente estos ejemplos que les estoy comentando, y creo que se van a inspirar mucho al entender, ¿verdad?, el potencial de innovación que trae la creatividad y las industrias creativas. Bueno, pues nos queda un minuto para terminar. Quiero agradecerle a todas las personas que nos están viendo el día de hoy por acompañarnos. Rápido, tenemos 53 segundos. Marcela, Dianis, me gustaría que despidieran rápido este panel y ahí les dejo el espacio.
Bueno, muchas gracias. Quería agradecerles a todos por la participación y creo que esta es una lucha que la tenemos que hacer todos juntos. En los momentos de crisis quizás más grandes, la historia nos ha enseñado que es cuando la creatividad está a su máximo nivel, máximo potencial, la innovación, el reinventarse. Entonces creo que es una oportunidad, a pesar de que hemos vivido un año en cierta forma catastrófico y con muchas pérdidas de vida, también es un año que nos ha enseñado mucho y nos abre las puertas a oportunidades nuevas, ya no podemos volver atrás, y uno quizás de los aspectos más positivos es la aceleración de la digitalización, la innovación, y el poder realmente pone de manifiesto las diferencias entre en los Estados Unidos, no solamente hombres y mujeres, pero también minorías, y la importancia de poder elevar a la mujer y a los distintos sectores multiculturales. Entonces creo que es una oportunidad para todas las mujeres para poder realmente tomar ventaja de este momento y poder tomar el lugar que realmente merecemos. Gracias, Marcela. Y para terminar, me gustaría que cerrara este panel y nos dejaras un mensaje positivo para todas las mujeres y emprendedoras que están incursionando en las industrias creativas. Bueno, muchas gracias a todos los que en este momento nos han estado observando, quienes han podido compartir con nosotros este espacio. Es importante aprovecharnos de la era digital y sacar adelante los negocios de industrias creativas y culturales, con esas ideas creativas más fuertes aún, y apoyarnos de las iniciativas que a nivel de gobierno también encontremos que nos puedan aportar mucho más al desarrollo de nuestras organizaciones y, por supuesto, al WEF. Muchas gracias por este espacio y por motivar cada vez más a las mujeres a desarrollar empresa y a sacar adelante sus industrias. Bueno, pues ustedes ya lo vieron, 3 mujeres desde diferentes ópticas hablando sobre las industrias creativas. No se olviden también de conectarse al WEF Caribe, que también vamos a estar hablando sobre industrias creativas y otras cosas más. Muchas gracias a todos. Hasta luego.